Buenas tardes a todos los que están conectados en este momento. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición del calendario regular del International Teleconference Program. Y antes de hacer la presentación formal del disertante del día de la fecha, quisiera expresarle mi gratitud por todos los comentarios y sugerencias que hemos recibido. Estamos trabajando también sobre los temas que ustedes nos están proponiendo que tratemos en el futuro. En algunos casos, algunas de esos temas y de esas conferencias fueron dadas a principios de este año, así que para esas personas que quieren ver conferencias relacionadas a la parte pediátrica y neuroradiología, les recomendamos que visiten nuestro canal de YouTube WebRats. Ahí está la excelente disertación que tuvimos al principio de año. Y a todos ustedes también los invito a que visiten el canal de YouTube WebRats y puedan suscribirse para ver todas las conferencias que vamos a presentar a partir de marzo de este año en adelante. Tenemos en el día de la fecha una cantidad de 1.109 registrados, así que esperamos tener una muy buena concurrencia. Y sin más, voy a presentar al disertante del día de la fecha, quien es el doctor Carlos Jiménez, que ya estuvo con nosotros el mes pasado. El doctor Jiménez es médico de staff del Departamento de Radiología de Thibodaux Regional Health System en Thibodaux, en el estado de Luisiana, al sur de Luisiana, en Estados Unidos. Es profesor de radiología de la Louisiana State University en New Orleans. Es profesor de radiología de la Universidad de Tulane en New Orleans, Luisiana. Y es además profesor de radiología de la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario, Argentina, y profesor de radiología de la carrera de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, en La Plata, Argentina. Y en el día de la fecha, el doctor Jiménez nos hablará acerca del espacio peritoneal. Doctor Jiménez, bienvenido. Buenas tardes y adelante con tu presentación, por favor. Bueno, buenas tardes. Es un placer de vuelta estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar del espacio peritoneal. Y como siempre, tengo que agradecerle a mi esposa por toda la ayuda que ha sido durante todos estos años, que ha hecho que mis conferencias sean mejores de lo que yo las preparo y que me ayuda con todos los gráficos y la diagramación. Es una excelente compañera durante toda mi vida. Y hoy vamos a hablar entonces del peritoneo y la cavidad peritoneal. Y vamos a tener espacios acá. Lo que está por arriba del colon se llama supramesocólico, por debajo será inframesocólico. Después tenemos los espacios en la pelvis. Y en el supramesocólico vamos a tener el derecho con el espacio sufrénico derecho, el Morrison, y el hepatorrenal y el subhepático. Y forma parte de esto también la transcavidad de los anfitriones o sacómenos. En el izquierdo vamos a tener el sufrénico izquierdo y el esparempático. En el inframesocólico vamos a tener tanto a la derecha como a la izquierda las goteras paracólicas. Y en la pelvis vamos a tener anteriormente los espacios supravesical, paravesical, medio lateral, que se van a extender hacia los canales inguinales. Y posteriormente en el hombre vamos a tener el espacio recto vesical y las fosas pararrectales. Y en la mujer vamos a tener el espacio vesicouterino y el vesicouterino, el recto uterino y el pararrectal. La mejor forma, digamos, de poder ver tanto el peritoneo como la cavidad peritoneal es cuando tenemos ascitis. Bueno, entonces, como venía diciendo, la mejor forma de demostrar lo que son los diferentes espacios, recesos en la cavidad peritoneal y lo que es la cavidad peritoneal es cuando tenemos líquido en la cavidad peritoneal. Porque ustedes sabrán que la cavidad peritoneal es una cavidad virtual, lo mismo que el espacio pleural. Solamente tiene unos pocos milímetros de líquido para permitir el deslizamiento del peritoneo visceral sobre el parietal. Acá tenemos esta mujer de 39 años que tiene una cirrosis, podemos ver todos estos nodulitos hipodensos en la tomografía computada
que corresponde a los nódulos de regeneración. Estamos viendo líquidos rodeando al hígado, líquido acá rodeando al vaso, rodeando el espacio subhepático izquierdo, y estarían los espacios subfrénicos anterior, derecho y medio. Y acá en los cortes sagitales, si vamos a la línea media, vamos a estar viendo la vena cava a ese nivel, estamos viendo el hígado y estamos viendo la aorta, con el tronco celíaco, la mesenterio superior y el líquido rodeando al hígado en el espacio subclínico anterior, el subhepático, que después lo explicaremos mucho mejor, y todo el líquido que hay acá a nivel de la cavidad pélvica. Y vamos a ver dónde está el pubis. La vejiga está prácticamente descomprimida porque ha orinado la paciente hace muy poquito, y el líquido en el espacio intraperitoneal rodeando al hígado. Acá tendríamos el espacio recto vésico uterino. Acá tendríamos el espacio que está por detrás del útero. Ahí lo vamos a poder ver mucho mejor. Y tenemos acá el recto, y sería el espacio vesicouterino. La clasificación de las ascitis. Pueden ser trasudados, que van a tener una densidad de 0 a 15%, que generalmente lo más frecuente es la ascitis de los pacientes cirréticos, en el 80% de los pacientes, cuando el paciente tiene hipoproteinemia, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal, el líquido cerebroespinal, cuando hay un shunt que está comunicando los ventrículos cerebrales con la cavidad peritoneal en los pacientes que tienen hidrocefalia. Y la infusión de cristaloides. ¿Qué significa esto? Habitualmente nosotros no vamos a inyectar solución salina en la cavidad peritoneal, sino que un catéter ha perforado la vena cava superior y cae al mediastino, y el mediastino puede ir a la cavidad peritoneal, o un catéter en la vena cava inferior, que es el mismo mecanismo de ruptura, que va a ir a inundar la cavidad peritoneal. El exudado generalmente va a tener una densidad superior a la ascitis de los pacientes cirróticos, como acabamos de ver, y va a medir entre 15 a 30 unidades Hampshire. Y la hemorragia, donde la hemorragia en sí va a ser más denso que los otros y va a medir entre 30 a 45 unidades Hampshire, y donde tenemos los coágulos, y van a tener una densidad de 40 a 70. Y cuando tenemos el material gelatinoso de la pseudomesoma peritoneal, la densidad va a ser muy parecida a la exudada. Las infecciones, los exudados, las malignidades, las anormalidades linfáticas, la isquemia del intestino, los procesos inflamatorios, la pancreatitis aguda crónica y la quilosa, donde la densidad va a andar cerca del 0 o menos del 0, dependiendo de la cantidad de grasa que hay. Y en el pseudomisoma podrán ser benignos o malignos. ¿Qué estamos viendo acá en esta radiografía? ¿Qué es esto de los delfines saltando? Y si ustedes ponen atención acá, están mostrando cómo se ha producido una ola por la respiración o los movimientos del líquido dentro de la cavidad peritoneal. Ahí tenemos otro, como si fuera otro salto. La flecha rosa es lo mismo, la roja es lo mismo. Y eso es lo que se denomina los delfines saltando, y que es un signo que podemos ver en la radiografía. La ascitis. Ustedes van a ver que estamos viendo el hígado, estamos viendo el vaso, hay líquido, pero no estamos viendo que el peritoneo esté engrosado, que el peritoneo esté reforzando. Mire que estamos en la fase arterial. Acá hay algo de un incremento de la densidad a nivel del epiplón mayor, lo mismo a este nivel, y que hay aumento de la densidad en el tejido celular subcutáneo en el flanco anterior del lado izquierdo. La ecografía. La ecografía, algunos dicen que es el mejor método para ver la ascitis, y que puede detectar ascitis de más de 10 o 15 centímetros, seguro que la va a detectar cuando hay 50 centímetros.
y que en el 50-65% va a mostrar que esa siti tiene septos y en el 40% va a demostrar que hay residuos o detritus a nivel del líquido peritoneal. Va a ser el único método que en general va a poder mostrar las loculaciones sin ningún problema y también puede mostrar los ganglios linfáticos que si son hipoanecoicos pueden estar hablando de que hay necrosis o que hay caseosis, pero con la tomografía computada también podemos ver los ganglios linfáticos, no hay duda de eso. Y acá antes, este método que usábamos antes era la instilación. Poníamos un catéter en la cavidad peritoneal y le instilábamos una mezcla de contraste intravenoso diluido en solución fisiológica y opacificábamos, ingresábamos entre 500 y 1500 centímetros cúbicos, depende cuánto el paciente podía aceptar y va a delimitar. Acá ustedes no ven contraste en el lado derecho porque este paciente ya había tenido tratamientos intraperitoneales por su carcinoma de ovario. Si vemos una cavidad peritoneal mayor rodeando al vaso acá, y estamos viendo contraste acá en esta zona. Si ustedes ven esta forma, esto corresponde a la transcavidad de Piflones y esto de defecto acá corresponde a la impronta producida por la arteria gástrica izquierda. Miren cómo rodea las asas, la grasa dentro del mesenterio de cada asa, y si ponemos atención, acá hay un defecto, acá hay otro pequeño defecto, acá hay otro, y en las cosas ahí hay otro pequeño defecto. Es lo que nosotros buscamos para definir si este paciente tenía recurrencia de la carcinomatosis intraperitoneal, fundamentalmente en los pacientes con carcinoma de ovario, y evitamos una cirugía, un second look, para verificar si había un otro. Ahora vamos a ver este esquema que fue hecho por Liliana, en el cual van a demostrar la cavidad peritoneal y los espacios retroperitoneales. Tenemos el riñón, ya tenemos el espacio subcapsular. Esta línea roja corresponde a la fascia transversal, esta azul con la continuación verde es la fascia de Zuckerman. ¿Y que hay entre la fascia transversal y la de Zuckerman? Queda el espacio pararrenal posterior. Y ahora tenemos la gerota. Lo que estamos viendo acá atrás, esto corresponde, la fascia de Zuckerman tiene dos hojas o más, y una de esas se va a doblar para adelante, y va a ser la que va a formar la fascia de Zuckerman, o la fascia perirrenal anterior, el espacio perirrenal, como ustedes pueden estar viendo ahí. Y ahora tenemos esto que es o era el peritoneo parietal primitivo rodeando a la fascia de Lefort. Pero eso va, en la evolución rápidamente va a ir desapareciendo porque después se le va a adosar la hoja derecha del mesoduodeno y ahora vamos a tener la hoja izquierda del mesoduodeno y entre ambas va a estar el duodeno y el páncreas, lo que se denomina el espacio peripancreático. Si ahora vamos acá y el verde, y va a ser el peritoneo parietal secundario. Acuérdense, el rosado era el primario, ahora este pasó a ser secundario y ahora tenemos la hoja derecha del mesocolon y la hoja izquierda. Y ahora la hoja izquierda adosada a todo esto va a formar el peritoneo parietal terciario, que va a ser el definitivo. Y vamos a ver entonces que acá tenemos el espacio retroperitoneal colónico entre las dos hojas del mesocolon, y vamos a tener acá entre la hoja derecha del mesocolon y el mesoduodeno izquierdo lo que se denomina la fascia de Toll, y por donde se va a disecar muy fácilmente, porque todos estos peritoneos que se van adosando no se van a fusionar, no van a desaparecer, sino si uno usa una disección Roma, puede separar esto sin ningún problema. Y lo que nos va a interesar acá, entre el peritoneo parietal primario y el mesoduodeno derecho, queda este espacio que se denomina el espacio retropancreático y que lo vamos a poder ver acá de vuelta. Con las celestes estamos viendo que está el cuerpo del páncreas y la cola y que hay líquido. ¿Y cómo hay líquido? El páncreas no tiene
signos de pancreatitis, donde está eso, y vemos que hay líquido rodeando el vaso. Y ahora si vamos en este otro paciente, vamos a ver el páncreas, la cabeza, y hay líquido entre la cabeza y lo que sería el retroperitoneo, la vena cava inferior. Eso corresponde al espacio retropancreático derecho y acá el espacio retropancreático izquierdo. Y acá la estrella celeste está mostrando líquido entre el hígado y el riñón y en lo que se denomina el receso hepatorrenal o Morrison, la bolsa de Morrison. Y si vamos nosotros acá, vamos a ver de que acá estamos viendo que hay ascitis y estamos viendo el ligamento esplenorrenal y hay líquido entre el riñón y lo que sería el ligamento esplenorrenal. Todos esos son recesos que la mayoría de las veces van a estar fusionados, no existen, pero que algunas veces lo vamos a encontrar y no hay que interpretarlo como una alteración más. Acá que vemos líquido ascítico en la pelvis y vemos cómo esta ascitis se está dirigiendo lateralmente y anteriormente y se va a dirigir hacia el canal inguinal derecho y esto, como ustedes ven, corresponde a un hombre, ahí está el pene, esto corresponde a que el proceso vaginal está permeable y permite que la ascitis se extienda de la cavidad peritoneal al escroto. O sea, esto es la cavidad peritoneal, pero hay otra cosa importante en este paciente. Si vemos acá, esto es la vejiga. Miren cómo la vejiga se está herniando a través del canal inguinal del lado derecho. Y en la mujer, el proceso vaginal se va a llamar el canal de Newcomb, en el cual ustedes están viendo acá que hay ascitis, cómo se comunica y pasa, y está en el canal inguinal del lado derecho, y se va a extender hacia el labio mayor, ya sea bilateralmente o en el lado que está oculto. Las goteras paracólicas, que vamos a tener una que va a ser medial y otra que va a ser lateral. Acá la amarilla nos está mostrando la gotera paracólica, digamos, medial, y la gotera paracólica lateral con las estrellas celestes. Y vamos ahora a la pelvis, acá tenemos el útero, los ligamentos anchos, líquido por delante del útero, líquido por detrás del útero, el recto, y acá vamos a ver entonces las fositas pararrectal, amarilla derecha, celeste en el lado izquierdo. Y eso era la ascitis que estaba en toda la cavidad peritoneal. Pero a veces la ascitis se puede locular, es como si fuera un quiste, como si fuera una bolsa de agua dentro de la cavidad peritoneal. Y acá estamos viendo estamos viendo las paredes que son gruesas. Y si a este paciente le ponemos un drenaje de parece líquido, pero miren lo que queda acá. Esto son las metástasis peritoneales de este paciente que tenía un carcinoma de ovario, además tenía carcinoma de mamas con resección bilateral de las mamas. Entonces, la cavidad peritoneal ya vimos la citis. Ahora vamos a tener las peritonitis, y ya veremos de qué se trata, que puede ser difusa, focal, encapsulada, los tumores inflamatorios, los pseudotumores inflamatorios, las neoplásicas, que pueden ser primarias o secundarias metastásicas, benignas y malignas, y las secundarias a trauma, y otras que van a ser las hernias internas, que acá no las vamos a atender. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos el estómago, el páncreas, el colon, y hay la vesícula biliar con líquido. Y si ven, la densidad de líquido en la cavidad peritoneal es parecido. O sea que estamos entonces en una ascitis, ligado acá a los riñones, y pasamos entonces a la segunda imagen, donde vemos que hay hidronefrosis en el riñón derecho, hay contraste en el espacio perirenal anterior y acá en el espacio medio, y que está permeando a través de la fase de Gerota y yendo a la cavidad peritoneal, estaríamos en presencia entonces de una ascitis urinosa. ¿Qué pasa? Agudamente eso ahí sin ningún trauma, sin ninguna perforación preexistente. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Tenemos este paciente. Si vemos
la densidad del líquido rodeando al hígado. Y acá tenemos otra densidad. Esto corresponde a coágulos que van a indicar dónde que está sangrando. Miren la laceración del hígado que está tomando la mayor parte del lóbulo derecho, está tomando el segmento 4 acá, está tomando parcialmente al segmento 3 a ese nivel. Tenemos el vaso acá y si seguimos para abajo, ¿qué vemos ahora? El riñón izquierdo que está totalmente opacificado y hay hiperdensidad que son coágulos en el espacio perirrenal rodeando el riñón, polo superior del riñón sin ningún refuerzo. Y ahora vemos la región intermedia y el polo inferior con laceración, múltiple laceración en este paciente postraumático con oclusión de la arteria para el polo superior del riñón derecho y con laceración del resto del riñón. Y estamos viendo acá la ascitis hiperdensa a nivel de la pelvis en esta mujer. Ahora, ¿qué vemos acá? Tenemos otro paciente, ya estamos viendo fracturas de costilla, estamos viendo de que hay derrame pleural pequeño bilateralmente, y estamos viendo que hay ascitis tremenda acá en el lado derecho, en el lado izquierdo, vemos la arteria mesentérica superior, sigan acá las ramas de la arteria mesentérica superior y acá estamos viendo en el mesenterio que empieza a perder contraste. Eso fue la fase arterial. Si ahora vamos a la fase venosa, miren cómo el contraste está sangrando activamente y mucho en el mesenterio y es el que da origen a este hemoperitoneo. Y miren el contraste rodeando acá ya saliendo en la cavidad peritoneal, con múltiples fracturas en la pelvis. ¿Qué es lo que vemos acá? Estamos viendo el vaso, líquido rodeando al vaso y líquido rodeando al hígado. Pero el líquido no parece muy hiperdenso y ahora tenemos una masa con sangrado activo acá, comprometiendo al recto anterior del lado izquierdo del abdomen, con este hematoma muy grande que se extiende inferiormente por el espacio del recto, que en hiperdenso que está comprimiendo, desplazando a la vejiga. Esto, en algún momento que está acá, el suero también va a atravesar el peritoneo visceral y va a producir ascitis, pero no va a ser hiperdensa porque no hay sangrado activo dentro de la cavidad peritoneal. Acá tenemos este paciente, en el cual miren todas las fracturas. Además, si ponen atención, acá este paciente tiene una espondilolisis bilateral, fractura extensa del costal izquierdo, fractura del ala sacra derecha, hematomas comprometiendo al piriforme del lado derecho. Y ahora, ¿qué vemos acá? La vejiga, estamos viendo la sonda Foley, o sea que a este paciente se le pudo pasar una sonda Foley sin ningún problema, y esto es el contraste que están eliminando los riñones, pero que el paciente tiene ruptura de la unión uretrovesical. Y todo este contraste que está saliendo acá, miran las fracturas de los huesos del puño bilateralmente predominados en el derecho. Estos son generalmente accidentes graves automovilísticos de atropellamiento, en el cual podrá haber nada más que ruptura o arrancamiento de la uretra. El sangrado la ruptura intraperitoneal de la uretra generalmente ocurre con golpes en el abdomen bajo, y esto nosotros lo sabíamos ver bastante en Rosario, donde yo trabajaba anteriormente, porque ahí se practicaba mucho el rugby. Ustedes saben que los rugby, después de tener el partido, se van a lo que llaman el tercer tiempo y empiezan a beber y beben en general mucha cerveza y la vejiga se le llenan y después terminan peleándose y se golpean en el abdomen bajo anterior, van a producir estallido de la vejiga y esa vejiga va a romperse en la cavidad peritoneal, y acá están viendo ustedes cómo hay contraste saliendo a la cavidad peritoneal. Y acá tenemos otra densidad que está en el espacio del recto.
Entonces, los traumas de la vejiga van a ser contusión o ruptura intersticial de la pared, o la ruptura intraperitoneal, que va a ser en el 10 al 20%, o sea, son casos muy especiales y van a cirugía. La mayoría van a ser rupturas extraperitoneal, 80-90%, y vamos a tener la combinada, como fue en el caso que mostré anteriormente, en el 5 a 10% de los pacientes. El contraste, como lo vamos a ver acá, en la cavidad peritoneal va a rodear a las asas del intestino delgado, aunque podrá rodear también al mesenterio, aunque se podrán ver como diamantes, como triangulitos entre las asas de contraste. Y esto que estamos viendo acá es el sangrado en el espacio de recio extraperitoneal. ¿Qué vemos acá? Esta tomografía sin contraste. Vemos una ascitis hiperdensa, comparen con la densidad de la vejiga. Acá hay más hiperdensidad, acá hay más hiperdensidad. Y si vamos más abajo, estamos viendo que este paciente tiene un quiste de corpus lúteo hemorrágico que se ha roto y se ha roto y ha sangrado en la cavidad peritoneal. Acuérdense que la única estructura intraperitoneal dentro del abdomen son los ovarios. Todo el resto de los órganos están rodeados por peritoneo. El ovario es el único, si no, no podían pasar los óvulos del ovario a las trompas si no cayeran ahí. Acá que tenemos ahora, miren qué caso interesante. Vemos de vuelta ascitis hiperdensa, tenemos derrame pleural bilateral, tenemos el vaso ahí rodeado por ese líquido, tenemos un calcificado litiasis en la vesícula y seguimos viendo. Y vemos la citis, ¿dónde se produjo esta citis? Que es hiperdensa y miren acá es más hiperdensa. Hay un coágulo entonces a este nivel. Y si vamos aquí, miren lo que estamos viendo ahora. Vemos el útero con la cavidad endometrial, no hay nada dentro del útero y este feto que estamos viendo es un embarazo intraperitoneal que en algún momento se va a romper. Algunas veces se rompe rápidamente en el comienzo de los embarazos intraperitoneales o extrauterinos y que van a producir esa citis. Entonces, peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Ahora vamos a hablar de otra de las alteraciones del peritoneo. Podrá ser un proceso inflamatorio o infeccioso que compromete al peritoneo o a la cavidad peritoneal. Y la peritonitis podrá ser difusa, aguda como estéril, espontánea o secundaria. Tendremos el síndrome de Fish-Cohen-Curtis, que es una complicación de una enfermedad pélvica pelviana, y tenemos la peritonitis encapsulada esclerosante. Y la peritonitis localizada es un absceso. Cuando nosotros tenemos que una infección se ha localizado, que el cuerpo ha sido capaz de localizarlo y hacerle una pared, eso es un absceso y es lo que se denomina una, una peritonitis focal. ¿Qué vemos en este paciente? Un neumoperitoneo inmenso y se ven las asas intestino delgado, están engrosadas, hay cierto engrosamiento del peritoneo, pero mínimo ruido estamos viendo. Si vemos acá en la señal, miren el neumoperitoneo inmenso que este paciente tiene y hay un hilio. Esto es la inflamación del peritoneo en una perforación en un paciente con lupus eritematoso sistémico que no podemos encontrar, pero por suerte este paciente no está haciendo una peritonitis infecciosa. O sea, hay que controlarlo, hay que suspender inmediatamente el tratamiento con corticoides para que este paciente pueda mejorar. Ahora, ¿cuál es la etiología de la peritonitis? Estéril, o sea, no va a haber gérmenes en la cavidad peritoneal. Puede ser secundaria a una cirugía que ha producido alguna lesión en el intestino. Un cuerpo extraño deja durante la cirugía el neumoperitoneo o la inyección de contraste o cuando el medio de contraste va a entrar en la cavidad peritoneal, como ya veremos en otro caso.
la peritonitis bacteriana espontánea, que va a ser la infección secundaria de una asitis crónica, generalmente asociada con cirrosis. La peritonitis bacteriana, que va a estar relacionada con la perforación del intestino en diferentes causas, como ya mostraremos, la peritonitis tuberculosa, la enfermedad peritoneal hidatídica, la peritonitis traumática, que va a haber perforación del intestino, que van a ser generalmente accidentes de desaceleración y en el cual a veces la ruptura del intestino va a tardar 4 a 6 semanas después del trauma para poder ser diagnosticada y visualizada. O hay ruptura del peritoneo y la colónica es muy rara y es lo que se denomina la peritonitis estercorácea. Y la iatrogénica, los cuerpos extraños, ya sea por el catéter de diálisis, la encapsulada, que va a ser una forma crónica de inflamación peritoneal, generalmente más relacionada con la diálisis peritoneal. Va a haber, como ya mostraremos, un engrosamiento severo, tanto del peritoneo visceral como parietal. Puede haber calcificaciones, se van a presentar como si fuera algodón dentro del abdomen y puede estar asociado también con los SHAN ventrículos peritoneales y puede resultar en algunas veces en obstrucción en el intestino delgado, pero es muy raro. La peritonitis estenofílica, la biliar y la vernis gaseosa, que cuando se hace una cesárea y pasa el vernis, el calcio ese que rodea al feto, lo dejamos caer en la cavidad peritoneal y va a producir una peritonitis química por la acción. Entonces, ya dijimos que no tiene que haber un proceso quirúrgico tratable. La mayoría de las veces van a ser en la cirrosis y en la cirrosis puede prevalecer entre el 8 al 30% de los pacientes con ascitis cirrótica puede haber una peritonitis bacteriana espontánea y la mortalidad, depende de la estadística, puede de 48 al 90% si no la diagnosticamos y no la tratamos adecuadamente. Tenemos que cultivar el líquido acético y vamos a ver que si aspiramos líquido acético vamos a encontrar más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico. Va a haber dolor, fiebre, alteración del estado mental cuando ya está muy avanzado. Y el diagnóstico hay que tenerlo siempre presente y sobre todo si sabemos que el paciente es un cirrótico y va a haber un hilo paralítico. La CITI entonces, en este caso, va a medir entre 0 a 30 unidades Hanfield y tenemos todas las otras causas de ascitis que ya mostraré. La ascitis, para que la podamos ver en la radiografía, tiene que haber más de medio litro. Va a haber protrusión de los flancos, no vamos a poder individualizar los márgenes del psoas, las asas de intestino delgado van a flotar detrás del ombligo y el signo de Helmer, que va a ser que está desplazado, está separado la superficie lateral del hígado de la pared tórico-abdominal y lo mismo va a ocurrir con el ciego y el colon derecho. Puede haber neumoperitoneo, hidroneumoperitoneo y neumoperitoneo atípico. Podemos ver la perforación, podemos ver el divertículo, la diverticulitis y las hacia intestino delgado flotando. Vamos a ver la citis. Va a haber refuerzo porque está inflamado el peritoneo, que va a haber aumento de la densidad de la grasa del mesenterio. Ya dijimos neumoperitoneo. Y los ganglios linfáticos podrán ser hipodensos en la tuberculosis. El líquido hipo en la resonancia entre 1 y 22 y que el peritoneo va a reforzar. El peritoneo podrá estar reforzando y engrosado y el líquido va a ser hipointenso. El ultrasonido, como ya dijimos, mostrará los septos, el engrosamiento, ya sean las alteraciones a nivel de la pelvis y podemos ver la grasa que está hiperémica. Acá tenemos este paciente en el cual ustedes van a ver que este es un paciente cirrótico. Miren la citis
importante que tiene este paciente y cómo hay refuerzo del peritoneo en diferentes zonas. Y ahora vamos a poder ver mejor acá en estas imágenes, en donde miren el peritoneo grueso ahí parietal, algunos refuerzos del peritoneo. Y esto lo que es el índice de sospecha. O sea, sabemos que el paciente tiene una cirrosis con ascitis crónica y acá estamos viendo el peritoneo reforzando y engrosado. Y en las imágenes coronales, miren el peritoneo reforzando, pero el peritoneo no está significativamente engrosado. Habitualmente no lo vemos, ahora lo podemos ver, o sea que hay una limitada engrosamiento del peritoneo. ¿Y qué vemos acá? Estamos viendo ascitis, pero estamos viendo muchas burbujas aéreas dentro de esta ascitis. Este es otro paciente con una peritonitis bacteriana espontánea que el paciente o es un diabético o está infectado con bacterias gram negativas de gran virulencia que van a estar produciendo este gas dentro de la cavidad peritoneal. Ahora tenemos este paciente que es un dializado crónico, pero si ahora ponen atención van a ver que el peritoneo está mucho más grueso el parietal de lo que veíamos recién. La densidad es mayor que la que veíamos en la CITI o en la cirrosis y ahora bueno, el peritoneo parietal muy grueso y reforzando, el peritoneo visceral que está grueso y con calcificaciones en el peritoneo visceral. Y ustedes van a ver cómo eso está comprimiendo y está desplazando todo el tracto gastrointestinal hacia la línea media y esto es lo que se denominaría entonces una esclerosis peritoneal encapsulada y que muchas veces van a producir, no muchas veces, en un número limitado de casos, van a producir obstrucción del intestino delgado porque las asas quedan atrapadas entre el peritoneo visceral engrosado. Acá estamos viendo el vaso y la ascitis que lo rodea y seguimos, miren, el peritoneo parietal muy engrosado con aumento de la densidad y el paciente que tenía fiebre no se sentía bien. Ahí estamos viendo de vuelta el peritoneo grueso. ¿Y qué hicimos? Le hemos puesto un catéter de drenaje. Miren cómo disminuye la ascitis que rodeaba tanto al vaso como al riñón. Y acá pueden ver cómo estamos drenando en estos frascos al vacío que van a permitir la aspiración más rápida del líquido intraperitoneal y también el cultivo del líquido para determinar cuál es el germen. ¿Qué vemos acá? Estamos viendo que hay engrosamiento y refuerzo de la pared de la vesícula y hay líquido rodeando la vesícula. En la resonancia vemos lo mismo y el líquido por fuera, y acá hay cálculos, el vaso biliar y líquido por fuera de la pared. Miren en la vesícula acá hay todo este líquido. Este paciente tiene una perforación de la vesícula produciendo un escape de bilis a la cavidad peritoneal. Acá ya tenemos una colección mucho más grande y esto se confirma sin ningún problema haciendo un high scan en el cual el hígado va a excretar y va a opacificar la vejiga o la vía biliar, sea donde esté rompiendo y vamos a ver cómo hay actividad del radioisótopo a nivel de la colección y eso nos confirma que estamos en presencia de un biloma. Otro paciente acá con un biloma muy grande en el espacio subhepático y de Morrison. Acá le estamos poniendo un catéter y lo vamos a drenar. ¿Qué vemos en este paciente? Primero que todo, hay derrame pleural bilateral. Hay atelectasia por compresión a nivel del pulmón izquierdo. Y ahora si vamos a la cavidad abdominal, vamos a ver que hay ascitis rodeando al hígado y rodeando al vaso, pero si vamos al páncreas, refuerzo del páncreas, no refuerzo del páncreas, edema en el tejido pancreático, edema en el espacio pararrenal anterior,
Y esto es una pancreatitis muy severa, con derrame pleural bilateral, con ascitis y la ascitis que va hasta la pelvis. Miren acá el líquido ascítico. Y esto puede ser agudo o puede ser crónico. Y hay acá, esto es el estómago. Y acá hay una colección con niveles hidroaéreos. Esto es parte del estómago. ¿Esto dónde está? Acá está la vena porta. Esto está en la transcavidad de los epitrones. Y si a este paciente le damos contraste, miren, el bulbo duodenal, o sea, el pseudoquiste, se ha perforado al bulbo duodenal y es una forma de descompresión y se está tratando espontáneamente. Acá tenemos pancreatitis difusa necrótica con niveles hidroaéreos. Acá reemplazo difuso del páncreas, que esto es una pancreatitis enfisematosa. Este caso es muy interesante. Hay líquido a nivel de mesopolo transverso, líquido rodeando el páncreas en los espacios pararrenales y hay ascitis. 4 semanas más tarde, miren en lo que se transformó esto. Todo el líquido en la transcavidad de los epitrones y el líquido a nivel del espacio peritoneal está infectado. Este paciente se le puso drenaje por todos lados, tratamiento antibiótico y sobrevivió a pesar de esa infección severa. Miren acá la ascitis, pero si ustedes comparan la densidad del hígado y la densidad de la grasa, prácticamente es menor la densidad del hígado que la del tejido celular subcutáneo y es difuso. Es una infiltración grasa severa geográfica del hígado. Pero miren la densidad que estamos viendo acá. Esto no es el líquido ascítico habitual. El paciente tiene colecistectomía, por eso no lo podemos ver, qué es lo que pasa. Y si ponemos atención, acá tenemos el segmento 1 y está rodeado por sustancias de contraste y contraste en el estómago. Y si ahora vamos hacia más, ¿qué vemos acá? El bulbo duodenal, en donde tiene perforada una úlcera en la cara posterior que va hacia el saco menor o traqueoso biplón y está opacificado. Todo el contraste gástrico está yendo a la cavidad peritoneal y eso que veíamos recién rodeando el segmento 1 acá es el receso superior del saco menor. ¿Y por qué la densidad está aumentada? Porque ese contraste está diluyendo la ascitis que tenía este paciente. ¿Qué pasa en este paciente? Aire, líquido, líquido, líquido sucio, líquido con aire, y ahora que estamos viendo el apéndice a este nivel con un apendicolito calcificado y líquido también en el espacio, digamos, posterior que está en este paciente entre el útero y el recto. Y esto corresponde a un paciente con una apendicitis aguda, con una peritonitis difusa, que no fue diagnosticado a tiempo. Y a veces encontramos líquido después en un paciente que se le ha realizado una apendectomía. Y no todos esos van a ser abscesos. A esto lo drenamos porque el paciente tenía dolor, tenía fiebre, pero resultó ser un líquido aséptico. Miren este otro paciente. Este paciente, otro paciente que tiene infiltración grasa, la citis densa, y miren lo que pasa acá. El estómago con contraste, y acá tenemos un tubo, un PEC tube, que se salió del estómago y el contraste está yendo a la cavidad peritoneal y miren acá cómo la citis está todo. Y este paciente tenía 2 PEC. Miren el segundo acá también. Se le salió y todo eso permitía de que el contraste del estómago se fuera a la cavidad peritoneal. Tenemos entonces una citis hiperdensa. Este paciente que tiene acá ascitis
en el lado derecho sobre todo. Si vamos para abajo, vemos hemode, ascitis en la cavidad peritoneal, hay niveles de hidroaéreo en el intestino delgado, y esto es 6 días después. Ahí tiene una sonda nasogástrica. Estamos viendo la ascitis y ahí tenemos ya una colostomía. Y todo esto que estamos viendo acá, el resultado de esto, el paciente tenía una perforación de colon que no la estábamos viendo y el paciente hizo una peritonitis estercolácea. Y esas son las más difíciles de poder curar y tienen un alto grado de mortalidad. La peritonitis meconial, que es rara de ver, que va a aparecer uno en 35.000 nacidos vivos, que va a ser una peritonitis química por perforación del intestino durante el embarazo, y que es lo que vamos a ver, calcificaciones acá a nivel de escroto, porque el niño tenía el, el canal vaginal permeable y hay calcificaciones debajo en el espacio subhepático. Muy raro ver. Esto es un caso de la literatura que me fue proporcionado por la doctora Teresa Berruca. Acá vamos a ver cómo es el peritoneo. Acá tenemos el ligamento falciforme y acá tenemos los ligamentos coronarios más angostos en el lado izquierdo posterior. Y lo que queda entre los ligamentos, esto es una área de hígado que no está peritonizada, es lo que se denomina el área desnuda del hígado. Y acá con aceite de vuelta tenemos el espacio sufrénico anterior, tenemos el espacio subhepático anterior, tenemos el espacio de Morrison between entre el hígado y el riñón izquierdo, el área desperitonizada, y acá tenemos el espacio, digamos, sufrénico posterior derecho. Y podemos tener absceso anterior, posterior, en el espacio de Morrison y en el espacio sufrénico. Y acá tenemos aire, y acá tenemos la colisión, y este paciente se lo drena en un absceso sufrénico del lado derecho. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un quiste datídico, pero este quiste datídico se ha roto. Se ven ahí y están cayendo las membranas dentro de la cavidad peritoneal entre la pared tóraco-abdominal derecha y el lóbulo derecho del hígado. Acá lo podemos ver de vuelta el líquido que ha caído a la cavidad peritoneal en este quiste hidratídico hepático. Tenemos acá un absceso por apendicitis, con apendicitis retrocecal, con la punta del apéndice en el espacio de Morrison. Acá pueden ver el mesoapéndice, otra vez el apendicolito calcificado y el absceso, lo vamos a drenar. Y este paciente ya queda curado. Convenzan al padre que después, 2 o 3 meses después, le van a sacar el apéndice. Y se está demostrado que la mayoría de estos pacientes, los cuales se le ha drenado los abscesos por la apendicitis, generalmente la destrucción del apéndice es muy importante. Ya tenemos un absceso en el hígado, ahí estamos el drenaje del absceso en el hígado, otro drenaje ahí, tenemos un absceso en el espacio de Morrison con otro drenaje ahí, y otro absceso en el Morrison, en el Douglas. Y una cosa que yo siempre acostumbro a hacer es cuando dreno un absceso, este es el drenaje que está puesto a este nivel, lo derecho, pacificar para ver qué es lo que está pasando. A través del absceso se opacificó la vía biliar y hay una obstrucción total del hepático común por cálculos en el hepático común. Este paciente no se va a curar nunca si nosotros no le sacamos los cálculos de la vía biliar extrahepática. Y el absceso ya se había perforado en el espacio subcapsular y en el espacio subcapsular del hígado se había hecho una fístula opacificando el ángulo hepático del colon. O sea que miren las cosas que nos puede demostrar. Después de la cirugía tenemos esta imagen de aire que corresponde a una gasa olvidada en el espacio de Morrison.
Ahora vamos a la línea media y vamos a tener el sufránico anterior, posterior, en el receso superior del, digamos, ¿se acuerdan cuando el contraste rodeaba al segmento 1 del hígado? Y el subhepático, eso es la línea media. Y acá tenemos lóbulo izquierdo con todo este acceso y lo estamos drenando y eso se va a reponer. Ahora sí vamos al lado izquierdo, lóbulo izquierdo del hígado. Tenemos el sufrénico anterior, el sufrénico posterior, tenemos el espacio subhepático anterior, el espacio posterior y hepático anterior, y acá tenemos la cavidad de los epiplones. Y esto está viendo de que el ligamento suspensorio o el ligamento cardinal, el lado izquierdo, puede estar en la parte superior del lóbulo izquierdo, entonces por eso va a dividir al espacio sufrénico anterior y posterior, y ahora tenemos un espacio subhepático, y ahí tenemos la localización donde pueden estar los accesos que tenemos en este paciente. Tenemos esto que va a estar en el espacio subhepático anterior izquierdo, y tenemos esta colección con las estrellas celestes en el espacio sufrénico anterior. Este fue el primer caso que drené en mi vida. Este era un paciente, la hermana de un enfermero del hospital que tuvo un accidente automovilístico y le tuvieron que resecar el vaso. La paciente empezó con fiebre y le hicimos una tomografía computada, estamos hablando años 78, 79, 80. Demostramos que había una colección y aire. El paciente fue a cirugía y el cirujano no encontró nada y se acordó de mi mamá y de todos mis antepasados. Yo no tenía nada, que estaba viendo estupidez. La paciente siguió mal, le hicimos otra tomografía computada, seguimos viendo lo mismo. Otra vez lo operaron, no encontró nada. Le digo, mira, burro, animal, yo ahora me desquité. Y le puse una aguja acá, le pusimos un drenaje y drenamos el absceso sufrénico del lado izquierdo post-esplenectomía en este paciente. Las alteraciones, esto que estamos viendo, el receso superior del saco menor, otra cavidad de los epiplones, y acá el cirujano se olvidó una gasa en la transcavidad de los epiplones, y ahí la mayoría de las veces, acuérdense que ahí estaba el cerdoquito del páncreas, que estamos viendo acá. Una colección localizada, paredes gruesas. Esto es un absceso que queda después de una apendectomía. Ahora tenemos otro absceso de paredes gruesas y miren esa hiperdensidad de ella. Hay que poner mucha atención. Este paciente tenía una colecistectomía laparoscópica y se le cayeron los cálculos, y los cálculos infectan y producen un absceso. Acá tenemos un absceso a nivel del colon sigmoide por perforación o verticulitis. Le ponemos el catéter. Cuando opacificamos, como le dije, se está opacificando el colon. Después de una semana van a ver ustedes cómo desaparece totalmente, y quedamos que la cavidad muy reducida. Los abscesos pueden ser múltiples. En este paciente, ustedes están viendo acá que el paciente tiene 7 abscesos. Este paciente se quejaba de fiebre continua, pero miren el hallazgo. Tiene un cáncer un hipervascular en el polo superior del riñón del lado derecho. Pero todo este fat stranding acá, en relación donde está el apéndice. Otra vez lo estamos viendo ahí. No veíamos inflamación aguda, no veíamos los signos típicos de la apendicitis, y estas son las fotos durante la cirugía en donde estamos viendo todas estas adherencias. Y el paciente tenía una apendicitis crónica y tenía un cáncer de renal de células claras. Y ahí van viendo el apéndice inflamado crónico, pero sin apéndice. Lo mismo, estamos viendo estas adherencias ahora en el hígado, en el espacio de Morrison. Son muy difíciles de poder ver en la tomografía computada, lo podríamos ver en la ecografía, y el paciente tenía una enfermedad infecciosa pelviana con clamidia que va a producir esta peritonitis con, digamos, alteraciones alrededor del hígado.
¿Qué vemos acá? Esto es un cuerpo hiperdenso y todo este proceso inflamatorio hiperdenso. Acá tenemos otro paciente, miren todo el proceso inflamatorio. Tenemos el útero, otro. Tenemos un DIU. ¿Qué pasa con los pacientes con DIU? O se perfora, como en el primer caso, y cae en la cavidad peritoneal, y tenemos ese tumor pseudo inflamatorio en la cavidad peritoneal secundaria a actinomicosis, o tenemos todo este proceso inflamatorio en el peritoneo y en la cavidad peritoneal y en el mesenterio adyacente. ¿Qué es lo que vemos acá? Primero aumento de la densidad del epiplón mayor. Pequeños nodulitos, miren el aumento de la densidad, nodulitos muy pequeños, que estos corresponden, digamos, a una tuberculosis peritoneal. Algunas veces estos van a producirse como conglomerados, masas en diferentes lugares de la cavidad peritoneal y se les llamaba el damero de la tuberculosis. Los procesos neoplásticos primarios, benignos o malignos, y los secundarios. Tenemos el quiste de inclusión peritoneal, que es muy frecuente y sobre todo en las mujeres y en la edad fértil de las mujeres. Y algunos hablan del mesotelioma peritoneal multiquístico benigno. Muchos dicen que eso no existe, que lo que son múltiples quistes peritoneales de inclusión. Podemos tener la leiomatosis peritoneal, que son leiomiomas que se desprenden del útero y se van a implantar en la cavidad peritoneal, la fibromatosis, que ya veremos cuál, y el pseudomesoma benigno, los malignos mesotelioma, el pseudomesoma, el samomocarcinoma y el demoplástico de las células redondas y la carcinomatosis. Este es un caso del Hospital Privado de Comunidad, donde yo trabajé muchos años, y con la cortesía del doctor Salgado, en una reconstrucción. Estamos viendo el apéndice acá, y el apéndice distal que está dilatado como ovalado y con alguna pequeña calcificación. Y esto resultó ser un adenocarcinoma mucinoso de bajo grado sin perforación, ya que este no hacía el pseudomesoma peritoneal. El típico, tenemos este festoneado, el escalope, tanto en el vaso como en el hígado. Eso generalmente, prácticamente es característico del SERM. Y vamos a tener múltiples masas quísticas, algunas con finas calcificaciones curvilíneas. La densidad de esta masa podrá ser diferente. Acá tenemos una que parece más quística. Pero ¿dónde está esto? Si ustedes ven, el estómago está allá adelante, el estómago está acá. Esto está en la transcavidad de los epiplones. O sea, una cosa que tenemos que saber, cuando nosotros vemos líquido en la transcavidad de los epiplones, generalmente, salvo que haya una perforación de úlcera gástrica, una producción del budo-denal, ascitis en la cavidad, en la transcavidad de los epiplones, saco menor, significa que es una ascitis maligna. Miren acá, damos vuelta el refuerzo y estamos viendo las calcificaciones pequeñitas que pueden tener estas masas críticas de mucina y mucina. Otro paciente, vemos el festoneado en el hígado con diferente densidad acá y acá tenemos una gran masa quística a nivel de lo que sería el cuadrante inferior derecho y esto correspondía a un mucocelia apendicular. El mucocelia apendicular podrá ser porque hay una estenosis secundario a apendicitis que han curado y después se empieza a acumular moco en la cavidad del apéndice o puede ser secundario a la compresión por un ganglio o tumores benignos o malignos que se desarrollan. Pero miren, nosotros teníamos aquí el caso que era todo líquido. Ahora esto parece todo sólido. Miren acá, ponemos la aguja ahí, o sea, esto está confirmado. Y si podemos ver acá, miren el engrosamiento del eh, peritoneo visceral rodeando las hojas del mesenterio del intestino delgado. Y esto es lo que se denomina el abanico
A veces esto puede ser tan grueso que puede retraer al intestino y se pueden llegar a producir obstrucciones. Miren las masas acá, que parecía esto, uno no creía que fuera un misoma, pseudomisoma peritoneal, pero resultó ser eso. ¿Qué podemos encontrar en la cavidad? Mira, ahora tenemos esto. La cavidad peritoneal, este es un caso que me dio el doctor Movillansky de Chipolete hace muchos años. Escribimos un trabajo y entonces ahí me regaló este caso, en donde pueden ver todos estos quistes en la cavidad peritoneal, y esta es una enfermedad hidatídica peritoneal que puede simular el pseudomixoma peritoneal. Ahora tenemos este quiste. El paciente tenía antecedentes de cirugía previa, es una mujer, y esto está, digamos, en la época fértil de la mujer. O sea que podría ser un linfocele o puede ser un quiste de inclusión peritoneal. No lo hemos resecado, así que no tenemos la confirmación. Ahora tenemos esta otra patología. Hay ascitis y múltiples formaciones quísticas que están parcialmente calcificadas a través de toda la cavidad abdominal uterina, el líquido acá en el receso recto vesical, uterino. Son las no neoplásticas, el hidrosaca, endometrioma, la enfermedad poliquística, el edema, y las neoplásticas son los tumores de ovario de distintos tipos, los que te comen tumor de Bregg. Miren este caso. Por eso es difícil a veces luchar contra los patólogos. Primero estamos viendo el apéndice acá. Y estamos viendo que el apéndice está engrosado y con sucia la grasa, con infiltración de la grasa. O sea que estamos en presencia de una apendicitis, pero hay aire acá. O sea que es una apendicitis gangrenosa perforada. Pero incidentalmente estamos viendo una información quística con una calcificación. La patología del hospital también de comunidad dice que esto es una apendicitis gangrenosa perforada. Acá está y acá está mostrando que hay metaplasia ósea ahí y que esto tiene calretinina, que generalmente es positivo en los pacientes con el mesotelioma peritoneal. Entonces, por eso ellos clasificaron a este paciente como un quiste mesotelial peritoneal benigno. ¿Qué tenemos? Tomografía computada con una masa que refuerza parcialmente, produciendo compresión y deformación del lóbulo derecho del hígado. La tomografía, una resonancia magnética que está mostrando acá hiperintensidad, cierto foco hiperintenso. Después del gadolino también hay cierto refuerzo. Vamos a ver cómo capta ese hipermetabólico en el PET-CT. Acá está la pieza, el hígado resecado y la masa. Acá tenemos el hígado y la masa. Y esto, según el patólogo, es un mesotelioma de la cápsula de Gleason. ¿Cómo saben que es de la cápsula de Gleason? Bueno, no tenemos que creer o reventar. El mesotelioma peritoneal va a estar más frecuentemente asociado al asbesto que el mesotelioma pleural. Hubo una época que se decía que para decir de que un paciente tiene un mesotelioma peritoneal, teníamos que descartar totalmente un mesotelioma pleural. Miren las clasificaciones de la placa, miren el refuerzo a este nivel, miren el aumento del cake. Este es un paciente con eh, mesotelioma maligno. Otro paciente, miren acá cómo se va y compromete al ombligo. O sea que estamos teniendo entonces un Cister Mary Joseph que está comprometiendo al epiplón mayor, y hay un nódulo que probablemente perforó la pared del muslo en el tejido celular subcutáneo y con ascitis rodeando al hígado y al vaso, otro mesotelioma maligno. ¿Qué vemos acá? Radiografía de pie y de cúbito. Acá se ven mejores que hay múltiples clasificaciones. No sé si eso era contraste residual al intestino delgado, pero miren cómo está distendido los flancos
Y ahora la tomografía computada, ¿qué nos muestra? Como si fuera una loculación de la ascitis. Miren las calcificaciones rodeando a las asas del intestino delgado. Miren la calcificación, miren acá la ascitis rodeando al hígado, y esto es lo que se denomina un carcinoma seroso con cuerpos de samoma. Miren las calcificaciones, miren las calcificaciones en la piel rodeando el intestino delgado, y eso puede producir obstrucción. Y acá tenemos los cuerpos de samoma a diferentes grados de aumento. El tumor de células, el tumor de células redondas del peritoneo va a ser mucho más frecuente en jóvenes, va a ser sólido, múltiples o solo una calcificación, y puede comprometer la mayoría de la edad, va a estar alrededor de los 20 años. Y ustedes ven que los hombres a las mujeres 3 a 1, y que pueden tener todas las complicaciones, digamos, los síntomas. Y tiene una masa abdominal. La ecografía, una masa heterogénea con anecoico y hiperecoico, y en la tomografía computada vemos la vejiga, cómo estamos, esta masa que está comprometida. Pues única o múltiple, vamos a obviar otro paciente, ascitis acá, una masa empujando el intestino delgado, otra masa ahí, otra masa acá, múltiples masas. Esto, lo importante es que son la mayoría de las veces varones y la mayoría de las veces adolescentes, alrededor de los 10 a 20 años. Cuando los diagnósticos diferenciales son con todas las masas dentro de la cavidad peritoneal, y tenemos otro, ascitis torta mental. Mira el engrosamiento del peritoneo, el compromiso del peritoneo visceral en el mesentero intestino delgado, y las múltiples metástasis hepáticas y las múltiples lesiones en el espacio subhepático. ¿Qué estamos viendo? Resonancia magnética T1 y T2. La masa es hiperintensa, está en el espacio, en el celular subcutáneo, ha comprometido a todos los músculos periodontal anterior y se introduce en la cavidad peritoneal, y esto corresponde a un tumor desmoide, una de las posibilidades de la fibromatosis. Gran masa, heterogénea, mayormente necrótica en la cavidad peritoneal. El patólogo dijo que este era un leiomiosarcoma peritoneal, porque aparentemente no había ningún otro origen. Miren, masas que pueden ser más sólidas o más necróticas. Tenemos este otro paciente. Tenemos densidad grasa y densidad de tejido sólido, más sólido acá hacia abajo. Miren que está convirtiendo al psoas del lado izquierdo. Y otra vez, el patólogo nos dice liposarcoma peritoneal. Mire, este otro tiene más posibilidades de ser benigno, porque la grasa es mucho más limpia, pero miren el compromiso del músculo psoas acá y extendiéndose hacia la otra. Otro liposarcoma peritoneal. La tuberculosis. La tuberculosis, ya dijimos, nódulos en la cavidad peritoneal, y puede tener ganglios con necrosis. Esto es lo característico que nos va a permitir a nosotros sospechar el diagnóstico de tuberculosis. El tumor de Kruppenberg, que es un tumor gástrico que ha metastizado en ambos ovarios. Acá tenemos las masas a nivel de los ambos ovarios, y acá tenemos otro paciente con un colon carcinoma, que con la torta aumental, con el nódulo de la hermana, la monja Joseph, con engrosamiento del peritoneo y masas. Tenemos acá este otro paciente. Miren lo que es la torta aumental, la ascitis, en un paciente con un cáncer del sigmoide. Tomografía, resonancia magnética con ascitis. Miren las masas, ascitis acá, miren las masas en el peritoneo parietal,
las masas que están comprometiendo al hígado y metástasis en el hígado en un paciente con un cistoadenocarcinoma mucinoso. Tomografía computada, nódulos en el peritoneo parietal, nódulos en el peritoneo parietal y la masa compleja a nivel de la pelvis. El adenoma, cistoadenoma, el carcinoma cistoadenoma seroso. Miren la CT, miren la torta aumental, miren las nodularidades del peritoneo. Y ahora vamos a la pelvis. Y ahí tenemos la masa quística compleja con diferentes densidades de líquido y conceptos. Si los septos miden más de 3 milímetros o hay nódulo, eso deja de ser un cistoadenoma seroso. Metástasis con calcificaciones en la cavidad peritoneal y en las calcificaciones. Esto era un condrosarcoma del fémur que calcificó, que metastizó en la cavidad peritoneal con metástasis calcificada. Muchísimas gracias.